Hola, mi nombre es Blanca León Bucio. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula 2101-3020. Actualmente curso el módulo denominado Derecho de Personas y Familia, para lo cual en el presente video abordaremos el tema titulado La personalidad y su validación ante el registro civil. Para ello se exponen los atributos de personalidad. Asimismo se menciona en qué acta o actas que expide el registro civil se encuentran asentados esos atributos. Primeramente, y de acuerdo a lo que menciona el maestro de Pina, así como diversos autores, se define como atributo de la personalidad a las cualidades o características propias de las personas que les permiten diferenciarse de otros seres humanos y que tienen ciertas consecuencias jurídicas. Así pues, la doctrina establece como atributos de la personalidad los siguientes: nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Para ello iniciaremos con el nombre, que se considera por excelencia el atributo inherente a toda persona. Con este se distingue a un individuo de otro. Permite también conocer sus lazos sanguíneos y la relación con sus progenitores, lo que se puede corroborar en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. En este caso tenemos aquí que la registrada es Emily Lizama. En cuanto a las personas físicas, de conformidad con lo establecido en el Código Civil Federal, así como las legislaciones estatales, el nombre se constituye, valga la redundancia, por el nombre o nombres propios cuando se cuenta con dos de ellos y generalmente dos apellidos, lo que se puede observar en esta copia de un acta de nacimiento, donde la registrada es Claret del Carmen León Bucio. También en las actas de matrimonio, de divorcio, de reconocimiento y de adopción, de presunción o declaración de ausencia, entre otras, se pueden encontrar el atributo antes mencionado. Dentro del atributo del nombre también encontramos a las personas morales, quienes cuentan con su denominación o razón social, seguido de las palabras que hagan referencia al tipo de sociedad que se trata. Un claro ejemplo es Sociedad Anónima de Capital Variable o SADCB. El siguiente atributo que se expone es el domicilio. Este individualiza a la persona física y la identifica de forma clara cuando se utiliza para ubicar el lugar en donde la persona ejercita sus derechos y da cumplimiento a sus obligaciones. Tradicionalmente es la residencia habitual de una persona física cuando permanece en él por más de 6 meses. Transcurrido ese lapso de tiempo, se le considera ya como un domicilio. La legislación civil reconoce 3 tipos de domicilios. El primero es domicilio voluntario o general, que es aquel que la persona elige de forma libre para establecer su hogar, siempre y cuando no se afecten intereses de terceros. Número 2. Domicilio legal. Se le da ese nombre a aquel que le atribuye la ley a un ciudadano, ya sea por su profesión o por el cargo que desempeñe. En este caso podemos tomar como ejemplo a un militar que por razones de su trabajo cambian de domicilio frecuentemente. Domicilio convencional. Es el que se designa para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Cabe hacer mención en este apartado cuando dentro de un litigio las partes señalan un domicilio para recibir notificaciones de cualquier instancia judicial, aunque no habiten dentro del mismo. Referente al domicilio de las personas morales, este es reconocido como el lugar donde se encuentra establecida la administración principal de las actividades comerciales ejecutadas por estas. Otro de los atributos de la personalidad es el estado civil. Es importante mencionar que el estado civil se atribuye exclusivamente para las personas físicas. Este no cabe en cuanto a las personas morales. Y este se refiere al estatus civil del individuo en la sociedad, ya sea casado o soltero. Estatus que también conlleva relacionarlo con la familia. Claro ejemplo se tiene en las propias actas de nacimiento o de función, ya que en ellas, al hacer mención del nombre, también se manifiesta el estado que el individuo guarda. Asimismo, existe un estatus en la nación o estado político.
refiriéndose desde luego a que si el ciudadano es nacional o extranjero, mayor o menor de edad, capaz o incapaz para hacer valer sus derechos que la ley le otorga y cumplir con las obligaciones que derivan de los mismos. Dicho estatus se puede observar en las actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio o de función, considerando este atributo a la persona misma. Podemos verlo aquí donde en esta acta de nacimiento también encontramos la nacionalidad de la registrada. Otro de los atributos que se mencionan es la nacionalidad, refiriéndose a tal expresión jurídica la integración del individuo en una comunidad nacional. Y para ello, el artículo de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos menciona que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, atributo que se obtiene al nacer en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus progenitores. También se tiene la nacionalidad por naturalización, que se adquiere mediante una carta que expide la Secretaría de Relaciones a la persona que lo solicita, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos exigibles por las leyes, lo que se observa también dentro del texto de un acto de nacimiento, de matrimonio o de defunción. Por último, tenemos la capacidad como otro de los atributos, que es la aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones, así como para hacerlos valer por sí misma. Dentro de este atributo tenemos dos tipos de capacidad, siendo el primero la capacidad jurídica. Esta se adquiere desde el nacimiento y se extingue con la muerte. Como se mencionó anteriormente, la persona puede ejercer esos derechos, cumplir sus obligaciones, así como celebrar actos jurídicos sin representantes legales. Ahora bien, de este atributo se derivan primeramente la capacidad de goce, que refiere a que un individuo es apto para ser titular de derechos y sujeto de obligaciones. Todo hombre debe contar con ella, ya que de suprimírsele esta, carecería de razón, impidiéndole la posibilidad jurídica para actuar. Esta capacidad se encuentra plasmada en el acta de matrimonio, ya que dentro de ella se establece la capacidad de ejercicio de los contrayentes, quienes deben reunir los requisitos exigibles para llevar a cabo el enlace civil. Por otro lado, tenemos la capacidad de ejercicio o capacidad negocial, que no es más que la aptitud del ciudadano para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones, celebrar actos jurídicos, conllevando dicha capacidad a hacer efectivos esos derechos y cumplir con las obligaciones que emanan de los mismos. En este tipo de capacidad tenemos como ejemplo un divorcio, en el que si existen menores, normalmente estos se quedan al cuidado de la madre y el progenitor, conforme a los procedimientos normativos que nos rigen, le asiste el derecho a la convivencia con sus descendientes, pero también tiene la obligación de proporcionarles alimentos en todos sus aspectos. Ya para concluir con el tema en cuestión, es importante resaltar que los atributos de la personalidad se encuentran establecidos dentro de la legislación que rige en toda entidad federativa de nuestro país y estos se han reformado de acuerdo a las necesidades de la sociedad. De mi parte, es todo por su atención. Muchas gracias.